se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, a tarea aún nos queda anunciar al pueblo gente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús. Este panel cada sábado está más sabroso. Estamos escuchando muy atentamente todas las declaraciones y todo el estudio que han mencionado, bastante atinado, bastante rico, bastante bueno. Y yo doy gloria a Dios por esto, porque nos estamos capacitando, estamos estudiando y, bueno, cada día más alcanzamos un peldaño más y vamos cada día más subiendo la escalera que nos llevará al reino de los cielos. Bendito sea el nombre de Dios por esto. Amén, amén. Así sea. Así es. Entonces ahora, mis queridos hermanos, vamos a estudiar un tema bastante crucial para cada uno de nosotros. La hermana Brendita me dio 40 minutos. Hermana Brenda, sigue. Al Espíritu Santo no se le pone tiempo, usted sabe. Pero vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible, porque yo sé que tenemos que almorzar. Yo mismo no he almorzado, y aquí estamos preparando la mesada, pero tenemos que primero cumplir con la cosa de cielo, con la cosa de Dios. Ay, qué lindo. Muchísimas gracias, hermanos Aileen. Gracias por sacar el tiempo, por disponer a la palabra del Señor, primero que todo. Gracias. Bueno, sí, como 40 a una hora más o menos puede tomar el tiempo. Muchísimas gracias. Adelante. Ok. Entonces, el tema que vamos a considerar, mis queridos hermanos, en esta mañana de sábado, bueno, ya aquí en República Dominicana, en esta tarde de sábado, es un tema bastante crucial para nuestra salvación. Digo bastante crucial porque no entenderlo nos llevaría a una perdición total. No entender el tema que vamos a tratar. Entonces, por favor, tomen su Biblia, no la suelten, porque vamos a navegar en ella y vamos a dar también unas cuantas citas del Espíritu de Profecía. Pero antes de abrir la Biblia, vamos a hacer una oración para encomendarnos en la mano de Dios. Oramos. Buen Dios y Padre, te damos gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia para con cada uno de tus hijos. Ahora vamos, Señor, a estudiar un tema de vida o muerte para cada uno de nosotros. Porque entender este tema, Señor, me llevará a mí de vivir o tratar de vivir día tras día una vida sin pecado. Así que le pedimos que nosotros podamos poner nuestra vasija boca arriba, Señor, y que su Espíritu Santo la rebose por el poder de su palabra. Así que quita el hombre pecador y venga usted, Cristo, como usted lo ha prometido, que de mes en mes y de sábado en sábado hablaría y estaría con nosotros. Así que nos ponemos encarecidamente en su mano y le pedimos que usted pueda dirigir este estudio en esta tarde, en esta mañana, en otra parte del mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, nuestra lectura bíblica, mis queridos hermanos, la encontramos en el libro de Mateo 1:21. La lectura bíblica la encontramos en el libro de Mateo 1:21, la cual dice de la siguiente manera: y dará a luz a un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La persona salvífica llamada Cristo Jesús es la única persona que el cielo dispuso para que nos pueda sacar, para que nos pueda extirpar y para que pueda concluir la miseria
del pecado en cada uno de nosotros. Entonces, partiendo de allí, mis queridos hermanos, es bueno ver lo que dice el Espíritu Santo por medio de la profeta Ellen White, porque nosotros entendemos y comprendemos que el mismo Espíritu que inspiró la Biblia fue el mismísimo Espíritu que inspiró a la profeta del Señor. Entonces, con eso en mente, voy a leer ahora en el libro de Recibiré el Poder, un matinal poderosísimo, el cual comparto toda la mañana en este año. Este matinal, wow, cada vez que lo leemos, cada día más impresiona nuestra vida. Y leo en la página 103, página 3, hablando Jesús dice, Jesús sabía bien lo que quería decir cuando recomendó a sus discípulos que escudriñaran las Escrituras. Investigar quiere decir comparar un texto con otro, teniendo en cuenta que los asuntos espirituales deben considerarse con una mente espiritual. No deberíamos sentirnos satisfechos con un conocimiento superficial. Sigue bien, hermano. No deberíamos sentirnos satisfechos con un conocimiento superficial. Hay que explorar los tesoros escondidos que permanecen ocultos bajo la superficie. Del mismo modo, como los mercaderes buscan las mejores perlas, las abundantes luz será recompensada o será la recompensa que les aguarda a los que investigan la verdad con diligencia. Repito, luz abundante será la recompensa que les aguarda a los que investigan la verdad con diligencia. Por eso tú, mi hermano querido, por eso yo, tenemos que tratar de buscar la verdad con diligencia, mis queridos hermanos, porque un raudal de luces el Cristo Jesús tiene preparado para ti y para mí. Ahora bien, cuando tú y yo tratamos de buscar esos raudales de luz y tratamos de ponernos a la par con lo que dice la palabra de Dios, el enemigo no se queda tranquilo. No se queda tranquilo, mis queridos hermanos. ¿Qué dice Satanás? Dice aquí. ¿O qué hace Satanás? Lea en el conflicto de los siglos, página 556, párrafo 3, dice: Satanás se esfuerza siempre en presentar de un modo falso el carácter de Dios. La naturaleza del pecado, que ya sé que vamos a hablar en esta mañana, oigan bien, la naturaleza del pecado y las verdaderas consecuencias que tendrá la gran controversia. Sus sofismas debilitan el sentimiento de obligación para con la ley divina y dan a los hombres libertad para pecar. Por eso es que oímos y vemos de muchos predicadores que, mijo, peca como peca, nosotros viviremos pecando hasta que Cristo venga. Otros dicen, no, tranquilo, es una lucha constante y el Señor no ve lo que tú haces por fuera, sino que el Señor solamente ve las intenciones del corazón. Y de este modo nos quieren llevar al fin del tiempo de gracia viviendo de una manera pecaminosa. De manera que el fin del diablo, que tú y yo vivamos practicando el pecado hasta el fin del tiempo de gracia. Todos aquellos que viven practicando el pecado hasta el fin del tiempo de gracia, ustedes saben que se van a perder. Porque cuando Cristo salga del lugar santísimo, se habrá definido para siempre todo el caso de los seres humanos, ya sea para salvación o ya sea para perdición. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a empezar con el pecado. La Biblia da diferentes o algunas definiciones de la palabra pecado, ¿verdad? Cuando leemos en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 17, cuando leemos en Santiago, capítulo 4, versículo 17, dice allí: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es ¿qué? Le es pecado. Dice allí el apóstol Santiago. Pero también hay otra definición de pecado, que es la definición que más controlamos y es la definición que tenemos en mente como el 27 al séptimo día, o la primera que nos surge, que es primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley.
Dice el conflicto de los siglos, hablando de ese versículo, dice, la única definición del pecado es la que da la palabra de Dios. El pecado es la transgresión de la ley. Es la manifestación exterior de un principio en pugna, de un principio en contra, con la gran ley de amor, que es el fundamento del gobierno divino. De manera que, mis queridos hermanos, no hay otra definición de pecado según el espíritu de profecía que no es la que la palabra de Dios nos da en 1 de Juan 3:4. Entonces, con eso en mente, mis queridos hermanos, vamos entonces a dilucidar, vamos entonces a escudriñar qué es el pecado. Ustedes saben que por mucho tiempo se ha venido hablando y se ha venido discutiendo del pecado original. Pero ¿qué pasa? El pecado original ha pasado de la Iglesia Católica a la Iglesia Protestante, y la Iglesia Adventista del Séptimo Día no es una excepción. La Iglesia Adventista del Séptimo Día no es una excepción. Pues bien, mis queridos hermanos, entonces, cuando hablamos del pecado original, yo me espacié y me fui a la historia y busqué que la Iglesia Católica, como precursora, ¿verdad?, del pecado original, o como la que inició, ¿verdad?, con el pecado original, ¿qué ellos creen? Dice aquí, ellos creen el pecado original, también llamado pecado ancestral, es una doctrina cristiana del estado de pecado, el cual se halla la humanidad cautiva como consecuencia de la caída del hombre, originado por la rebeldía de Adán y Eva en el jardín del Edén. Sigue diciendo, es decir, el pecado es la desobediencia al consumir del árbol de conocimiento del bien y del mal. Dicho estado de pecado sería transmitido a toda la humanidad y consistiría en la privación de la santidad y de la justicia originales, las cuales Adán y Eva poseían en un principio antes de comer del fruto prohibido. Esta es la definición de ellos y esto es lo que ellos creen, ¿verdad? Sigue diciendo. El concepto del pecado original fue originalmente concebido en el siglo II, mis queridos hermanos, por Ireneo, obispo de Lyon, en su controversia con algunos gnósticos dualistas contemporáneos. Otros padres eclesiásticos como Agustín de Hipona, llámese San Agustín, ya canonizado, ¿verdad?, desde el año 354 al año 430. También desarrollaron la doctrina, quienes la justificaron en las enseñanzas de Pablo con los libros de Romanos 5, del 12 al 21, Primera de Corintios 15, 21 y 22, y en el versículo Salmo 51, 5. Estos son los versículos que utilizó San Agustín, estos son los versículos que utilizó Juan Calvino, y esos son los versículos que han utilizado todas las personas que dicen y que apoyan el pecado original. Pero ¿qué pasa? Cuando hablamos del pecado original, surge una pregunta: ¿nacemos pecadores? Esta, hermano, es una de las preguntas más controversiales que hay dentro del adventismo, ya que a nosotros, o al adventismo, ¿verdad?, se le introdujo esta herejía en el año 1957 con la herejía llamada Question on Doctrine, o pregunta sobre doctrina, donde el ministro adventista Leroy Froom, para que no lo llame, ya digo Leroy Froom porque él era el que llevaba la voz cantante y él era el que estaba adelante o presidiendo estos convenios con la iglesia pentecostal y con la iglesia bautista, en sus representantes llamado Barhouse y llamado Martin. Entre estos dos,
coquetearon con Leroy Froome, y entonces para que nosotros no seamos llamados una secta aborrecible, entonces nosotros tiramos los pilares de nuestra fe a un lado, nuestra doctrina a un lado, y entonces nosotros acudimos a todos los alineamientos católicos y evangélicos de ellos, para entonces así no llamarnos secta aborrecida. De manera que esto produjo en el año 1957 que saliera una división garrafal dentro de nuestras filas, a manera que muchos ministerios de sostén propio salieron en el año 1957 porque no quisieron aceptar estos errores garrafales que los líderes de aquel entonces querían introducir, o que introdujeron a la iglesia adventista del séptimo día, mis queridos hermanos. De ahí salen los hermanos Colin Standish, entre otros más. Entonces seguimos con la pregunta. ¿Nacemos pecadores? La Biblia dice en el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 19, leemos en Ezequiel. Para los que están tomando apuntes, es bueno tomar apuntes porque cuando Silent termina el estudio, es bueno que cada cual compare, como dice el Espíritu de Profecía, texto por texto, y diga, sí, el hermano Silent tenía razón, o que diga, no, el hermano Silent se equivocó. Tenemos que ser el hermano bereano. Así que anote todas las citas, anote todos los textos bíblicos, para que usted compare y estudie de manera personal, y para que el Señor traiga o añada más luz a su estudio. Dice entonces Ezequiel 18:19, y si dijereis, ¿por qué el niño no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. Dice entonces el versículo 20, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del niño será sobre él. Entonces aquí el profeta, mis queridos hermanos, el profeta Ezequiel nos está hablando bastante claro y nos está diciendo de que el niño no llevará el pecado del padre. Y esto tenemos que explicarlo un poquito más. Ustedes saben que el pecado, ustedes saben como el 27º día, que el pecado es heredado y cultivado, así lo dice la mensajera del Señor. Pero cuando se refiere aquí que no llevará, es que parece como que pareciera como que me caí. Aquí estoy. Amén, hermano, amén. Ya lo escuchamos. Gloria a Dios. Entonces, me quedé en la explicación del versículo de que si nacemos pecadores. Decía que el pecado es por herencia, es heredado y cultivado. Explico. Si una madre es fumadora y tiene un niño o una niña en su vientre, esa niña o ese niño tiene la propensión o tiene la tendencia de salir fumadora en un mañana. Pero la niña no sale o no nace pecadora, porque la palabra de Dios dice que el pecado es la transgresión de la ley. Esa niña no ha transgredido la ley porque es una niña. El niño no tiene conocimiento de sí hasta que llega a una edad avanzada, o el niño no sabe, ¿verdad, mis queridos hermanos? O el niño no tiene, ¿cómo decir? Esta cierta facultad de decisión, que esa es la palabra que buscaba, para decidir lo bueno y lo malo. Ahora bien, si ese niño dentro de su niñez
la madre tiene un encuentro con Cristo, ya esa cadena que arrastrará a ese niño a ser fumador, la rompe Cristo Jesús. De manera que esa tendencia heredada de ser fumadora, cuando crezca, porque ya en su sangre esa nicotina estaría allí, Cristo Jesús la puede romper, porque Cristo Jesús puede romper toda la tendencia al mal. Y alabamos y glorificamos el nombre de Dios por eso, mi querido hermano. Ahora bien, ese niño no nace perdido, y tampoco nace en pecado. Nace con la tendencia, nace con la propensión a. Pero si la madre se arrepiente y esa niña la educa en los caminos del Señor, esa tendencia que la llevaría a se corta, porque Cristo Jesús la puede romper. Bendito sea el nombre de Dios. Pero seguimos analizando, hermano. Seguimos analizando. Dice el comentario, dice aquí, déjame pasar, hermano, aquí, ok. Estamos aquí en el campo. Wow, tengo siempre la maravillosa oportunidad que cuando estoy predicando me ha tocado últimamente en el campo. Bendito sea el nombre de Dios. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ustedes saben, este es uno de los versículos utilizados de las personas que dicen que nacemos pecadores. ¿Qué quiere decir eso? El comentario bíblico adventista dice de este versículo: el pecado de Adán desfiguró la imagen divina en el ser humano. Y siempre, a partir de la caída del hombre, todos los descendientes de Adán han continuado siendo deficientes y han quedado destituidos de la imagen y de la gloria de Dios. Oigan bien, hermano. De manera que, por cuanto todos pecaron, recuerden cuando el pecado entró al planeta Tierra, entró al Edén, el pecado eclipsó la gloria de Dios en el hombre. Recuerden que el hombre peca y el hombre muere. El hombre muere de dos formas. Número uno, muere espiritualmente, porque ya se le corta lo que es la gloria de Dios, ya no puede hablar con Dios face to face como lo hacía antes. Y número dos, la paga del pecado, que es la muerte, por la desobediencia y la entrada y la concepción del pecado. Más tarde el hombre que muere, porque ya el hombre pierde el acceso al libro de la vida. Entonces, dice aquí el comentario bíblico, sigue diciendo: Pablo insta a los judíos y a gentiles reconocer el hecho vital de que todas las evidencias emanadas de la experiencia y de la historia claramente demuestran que el hombre caído, con su naturaleza depravada, es completamente incapaz de cumplir con los requerimientos de la ley de Dios y de establecer su propia justicia. La única forma posible de lograr la justificación es por la fe en Jesucristo. De manera que, mis queridos hermanos, recuerden que cuando el hombre peca, ahí en el mismo jardín del Edén, nace algo que se llama justificación por la fe. Porque allí en el jardín del Edén Dios se proveyó de cordero. Adán y Eva aceptaron a ese cordero inmolado. El Señor mató a los corderos y lo vistió con la justicia de Cristo, lo vistió con los corderos, con la piel, que esto decía que esto prefiguraba, esto simbolizaba que toda la humanidad debe de cubrirse de Cristo para el perdón y para el perdón de su pecado y para aceptar en Cristo, entonces para aceptar en Cristo la salvación que sería pasada a cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Otro versículo también, hermanos, que utilizan las personas del pecado original que están dentro de la iglesia adventista, que están en la iglesia evangélica y están inclusive hasta en sostén propio y en grupos, hermanos, de sostén propio, que lamentablemente he tenido que hablar con ellos y he tenido que estudiar la Biblia con ellos. Es algo terrible lo que estamos viviendo en este tiempo. Pero le damos gloria a Dios por su palabra. Otro versículo muy utilizado por ellos es el versículo de Salmo 51:5,
Vamos allí, hermano, a Salmos 51:5. Cuando vamos a Salmos 51:5, dice allí la palabra de Dios: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿A qué se refiere David con esto? Oiga bien, en maldad yo he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Hermano, vuelvo y leo aquí otra parte del comentario bíblico adventista. ¿Por qué leo del comentario bíblico adventista? Esto es para que ustedes vean la posición que tenían los ministros antes de introducirse la herejía de Question and Doctrine. Era una doctrina pura que teníamos nosotros, hermano. Dice el comentario bíblico adventista, dice: David reconoció que los niños heredarán la propensión al mal, y hace la alusión de Job capítulo 14, versículo 4. Dice: ¿quién hará limpio lo inmundo? Nadie. Entonces, al aludir a su tendencia innata o a hacer lo malo, no trataba de disculparse, simplemente explicaba su gran necesidad de la misericordia de Dios, David. Porque si nosotros entendemos que, bueno, pero aquí, hermano Sailin, David me está diciendo que en maldad me concibió mi madre. Aquí me está diciendo la Biblia, claro, que en maldad yo he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Entonces, mis queridos hermanos, si nosotros tomamos este versículo literalmente, hay un fallo. ¿Por qué? Porque entonces lo que podemos interpretar es que Dios forma el pecado. Y no es así, mis queridos hermanos. Vámonos a la Biblia, porque la Biblia es su propio intérprete. Fíjense que la Biblia no se contradice. Lo que se contradice somos los seres humanos buscando una posición para así nosotros mantener un dogma, para así nosotros mantener una ideología. Dice en Salmo 119:73, dice: tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. De manera que, si decimos entonces que el niño nace pecador, le estamos diciendo de frente a nuestro Creador, le estamos diciendo de frente a nuestro Dios, que Dios hace el pecado, y que Dios es el quien forma el pecador. Así es, hermano. Terrible. Pero dice el Salmo 139:13, porque tú formaste mis entrañas. Oiga bien, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Dice la palabra de Dios, tú me formaste desde mis entrañas. Pero este salmo todavía es más contundente, el Salmo 100, versículo 3. Vayan anotando la cita, hermano, que por motivo de tiempo estoy un poquito rápido, pero vayan anotando la cita, la repito siempre. La primera fue Salmo 119:73, la segunda que leímos fue Salmos 139, versículo 13, y la que vamos a leer ahora es Salmos 103. Dice: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. O sea, reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no a nosotros mismos. De manera que, hermano, si el Señor nos hizo, tiene que quedar en la mente tuya y tiene que mantenerse en la mente mía que Dios no forma pecadores. Ni Dios, mucho menos, forma pecado. Miren, hermano, el pecado nace originalmente en el cielo. Surge entonces una pregunta: ¿creó el Señor a Lucifer pecador? En ninguna manera. Lucifer decidió pecar. Lucifer decidió irse en contra de la ley de Dios. De manera que podemos decir entonces, mi hermano, a boca llena, como decimos aquí en Santo Domingo, en República Dominicana, podemos decir con mucha propiedad que
el pecado entonces es una decisión. Y es bíblico lo que te dicen. Cuando dice Historia de la Redención que un ángel bajaba todos los días del cielo a advertirle a Adán y a Eva que por ahí andaba merodeando un adversario. También el ángel le decía que no se separaran el uno de los otros. Ok. Dice entonces Patriarcas y Profetas que Eva se fue separando poquito a poco, se separó y entonces Eva peca. Pero fíjense que Eva decidió pecar. Entonces cuando Eva va a donde Adán, entonces también Adán decide correr. La misma consecuencia de Eva, pero no fue que a ellos lo obligaron a hacer esto. Esto fue una decisión que tomaron ambos y se pusieron ambos en contra de Dios, mis queridos hermanos. Pero si le damos un poquito más para adelante a la historia, nacen del fruto de ellos, nace Caín y Abel. A Caín y Abel Dios les dijo, yo quiero que me ofrezcan un corderito. Recuerden que Caín y Abel, dice Patriarca y Profeta que tuvieron la misma educación. Dice Patriarca y Profeta que sus padres hacían el culto para ambos y que Adán le contaba a ambos la terrible consecuencia del pecado. Que cuando y Adán le narraba a ellos su propia historia. De manera que hubo uno de ellos llamado Abel que decidió serle fiel a Dios. Pero hubo uno llamado Caín que decidió serle infiel a Dios y decidió pecar. Hermano, y decidió a un punto tal pecar que al que estaba obedeciendo lo quiso matar. Al que estaba obedeciendo a Abel prefirió matarlo, porque ese testimonio directo que Abel daba no lo podía aceptar. Así mismo será en el tiempo del fin. Lo que vivamos sin pecar, haciendo las cosas que el Señor nos diga, ese grupito que no se quiso someter a lo que Dios dijo, intentará matarnos, mis queridos hermanos. Así como Caín mató a Abel. Y estamos profundizando ya en el tema, mis queridos hermanos. Entonces, siguiendo con el pecado, hay otro versículo que toman mucho los que apoyan el pecado original y los que apoyan que nacemos pecadores. Es el versículo de Romanos capítulo 5, versículo 2, hermano. Vamos a la Biblia, a Romanos, versículo 5, versículo 2. Romanos 5, 12 dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Oiganlo bien, hermano, por cuanto todos pecaron, dice allí. Entonces allí, muchos hermanos dicen, hermano, pero es que todos pecamos, la Biblia lo dice, mírenlo allí. ¿Cómo usted está diciendo que no somos pecadores cuando la Biblia dice que todo pecado, todos sin excepciones? Hermano, si leemos en este mismo pasaje de Romanos capítulo 5, si leemos detenidamente el libro de Romanos capítulo 5, ustedes se darán cuenta que en el versículo 14, Pablo añade que hasta los días de Moisés los hombres no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. O sea, hubieron gente fiel. Y surge la pregunta, pero ven acá, hermano, ¿y Juan el Bautista pecó? Cristo dijo textualmente que no ha nacido hombre más lleno del Espíritu Santo, nacido de mujer, que Juan el Bautista. Y la Biblia registra, y el Espíritu presenta, que Juan el Bautista no pecó, mis queridos hermanos. Y la Biblia registra también que no vivió una vida sin pecado, por la cual subió al cielo, también. Pero bueno, seguimos. Cuando analizamos aquí este versículo, por cuanto todos pecaron, sería bueno entonces, mis queridos hermanos, que leamos una cita que se encuentra en Patriarcas y Profetas, en Patriarcas y Profetas, páginas 313 y 314. Dice allí,
En cuanto a la transmisión de una naturaleza pecaminosa de padre a hijo, debiera tenerse en cuenta lo siguiente. Es inevitable que los hijos sufran las consecuencias de la maldad de sus padres, pero no son castigados por la culpa de sus padres, a menos que participen de los pecados de ellos. Sin embargo, generalmente los hijos siguen los pasos de sus padres. Por la herencia y por el ejemplo de los hijos llegan a ser participantes de los pecados de sus progenitores. Las malas inclinaciones, el apetito pervertido, la moralidad depravada, además de las enfermedades y la degeneración física, se transmiten como un legado de padre a hijo hasta la tercera y la cuarta generación. Esto que se transmite, sí, pero llegaría a cultivarse siempre y cuando el niño desarrolle o el niño alimente una de las dos naturalezas, o la divina, que es la que nos da Cristo por medio de su palabra, y el Espíritu Santo, que esa fue la que más el niño Jesús alimentó y desarrolló, o la naturaleza de la carne, mis queridos hermanos. Entonces, ¿qué pasa? El pecado original se basa en este versículo de Romanos 5:2, que dice que por cuanto todos pecaron. Dicen ellos, dice aquí, hermanos, de acuerdo con la doctrina del pecado original, no apenas son culpados los deseos de la carne, sino también todos los seres humanos en virtud de nacimiento, a causa del pecado de Adán. Eso explica la práctica del bautismo infantil para librar de la maldición del pecado. Esta creencia y práctica son totalmente extrañas a lo que dice la Biblia. Ni aún en Romanos 5:12, el locus clásicos o la posición clásica de la doctrina del pecado original afirma que todos los seres humanos son nacidos pecadores. Fuera de eso, Pablo añade, mi querido hermano, que como en el versículo 14, que que la humanidad no pecaba a la semejanza de la transgresión de Adán. Dice allí, pero mire qué pasa con este versículo, hermano. Miren los fallos de este versículo cuando lo tomamos de manera literal. Mire qué pasa. Este versículo de el pecado original, junto al versículo de Romanos 5:12, trae y arrastra un sinnúmero de cadenas. Por ejemplo, el pecado original nos lleva al bautismo de los infantes. Por eso la Iglesia Católica bautizan a los niños, porque si el niño muere sin ser bautizado, ellos dicen que después de ahí pasa a un limbo. ¿Me entienden? Entonces, la cadena es la siguiente: el pecado original, el bautismo de los infantes, el limbo y la Inmaculada Concepción de María. ¿Por qué entra la Inmaculada Concepción de María? Fácil. Porque dice allí en Romanos 5:12, por cuanto todos pecaron, oigan bien. Dice en Romanos 5:12, mi querido hermano, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Bueno, mire, Cristo viene, dice la Biblia, del linaje de David. Si Cristo viene del linaje de David, y la Biblia me dice que por cuanto todos pecaron, entonces Cristo, que nació de mujer, nace pecador. Oigan bien, hermano, Cristo, como nació de mujer, nace entonces pecador. Y esto es así como dicen las personas que dicen que nacemos pecadores, porque Cristo viene del linaje de David, ¿verdad? Cristo viene de ese linaje. Entonces, ¿qué pasa? Para San Agustín, hacer que esta falsa doctrina sea una realidad, él tuvo que inventarse la Inmaculada Concepción de María. Pero la Inmaculada Concepción de María tiene un fallo. Si María no pecó, eso me dice a mí que tampoco la madre de María pecó, ni la abuela de María pecó, ni la tatarabuela de María pecó, y en una cadena ininterrumpida, hablando de simiente, desde ahí hasta el jardín del Edén. Y eso no lo registra la Biblia, mis queridos hermanos. ¿Entienden?
eso no lo registra la Biblia. Y tampoco la Biblia registra esto de la Inmaculada Concepción de María. Pero los católicos, para poder avalar, para poder tener algo concreto de este error, ellos tuvieron entonces que al error buscarle como algo para que tenga algo de sostenibilidad. Pero si la Biblia no lo dice, yo no lo creo. Tan sencillo como es. Entonces, Cristo Jesús, como nace de mujer, entonces eso quiere decir también que Cristo Jesús nace entonces pecador. Porque si nosotros nacemos pecadores, esto no quiere decir entonces que nosotros nacemos, hermano, escuche bien, que nosotros nacemos con la etiqueta pecador. Eso quiere decir que el libre albedrío sería entonces una falacia, porque ya yo soy pecador. Entonces, el Señor sería un tirano, como Satanás lo quiere poner, porque entonces el Señor no me da la oportunidad que dentro de mi libre albedrío, y ya cuando yo tengo una persona capaz de decidir y de valerme por sí mismo, yo pueda decidirme por él o no me pueda decidir por él. Si yo no contesto el pecador, ya yo nací condenado. Es algo terrible, mis queridos hermanos, creer que nazco pecador. Entonces, ¿qué la Biblia entonces dice de la naturaleza de Cristo? Entonces, ahí entra Cristo. Ahí entra Cristo, mis queridos hermanos. Porque no podemos hablar del pecado sin la naturaleza de Cristo. Porque se ha dado la tarea o la tendencia de decir que nosotros nacemos, que Cristo nació con la naturaleza de Adán antes de la caída. De manera que si Cristo nace con la tendencia de Adán antes de la caída, entonces Cristo pudo vencer con poderes que yo no tengo y con poderes que tú no tienes. De manera que entonces, si Cristo hubiese utilizado eso, crean, hermano, que Satanás entonces lo hubiera dicho, pero claro, así cualquiera vence, tú estás utilizando una naturaleza perfecta, y lo acusaría, hermano. Y si así fuera también, nosotros no tuviéramos esperanza, porque entonces no somos Cristo, ¿verdad? Pero damos gloria a Dios que esto no es así. Y vamos a la Biblia. Vamos a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 3. Vamos a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 3, hermanos. No suelte su Biblia, mi querido hermano. Y leemos allí, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 3. Dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. El que te dice a ti, mira, Cristo vino con la naturaleza de Adán antes de la caída, no lo escuche, porque esa es la voz del anticristo, esa es la voz del diablo. Eso no es lo que dice la Biblia. Eso no es lo que dice la Biblia, mis queridos hermanos. Dice Segunda de Juan, versículo 7, ahí mismo, hermano. Vamos a leer la Biblia, hermano. Tenemos que tener en nuestra mente que si la Biblia lo dice, yo lo creo. Pero si la Biblia no lo dice, yo no lo creo. ¿Qué dice la Biblia? En Segunda de Juan, versículo 7, dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Aquí, una vez más, el apóstol Juan, allí en la isla de Patmos, no reconfirma o no confirma que no le tenemos que poner atención a esto. Lo que dicen que Jesús vino con superpoderes, o lo que dicen que Jesús no vino en la carne en la carne que tenemos tú y yo, no le hagamos caso a esto, mis queridos hermanos. Pero también sigue diciendo la Biblia. Vámonos al libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 14. El libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 14, hermano. Ve rapidito porque yo no de tiempo. Dice:
Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Bendito sea el nombre de Dios. Aquí dice que así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Ese Cristo de la gloria, ese Cristo que está en el lugar santísimo, ese Cristo que venció y que quiere vencer por medio de ti y que quiere vencer en medio de mí, él vino con una naturaleza caída del pecado. Y esa cita la vamos a leer más adelante en el espíritu de la profecía. Pero en el mismo libro de Hebreos, capítulo 2, en el versículo 16 y en el versículo 17, también sigue diciendo la Biblia, hermano. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual, debía ser en todo. ¿En qué, hermano? Debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados de su pueblo. Bendito, alabado y glorificado sea el nombre de Dios. Gloria a Dios por eso. Entonces Cristo dice aquí que fue en todo momento igual a sus hermanos, mis queridos hermanos. En todo fue Cristo igual a sus hermanos. Bendito sea el nombre de Dios. Dice también la Biblia en Hebreos 4, el mismo versículo 15, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra flaqueza, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, mis queridos hermanos, pero sin pecado. Hacemos énfasis en esto porque en la Corporación Adventista del Séptimo Día se ha dado la tarea de decir de que Cristo vino con la naturaleza de Adán antes de la caída, o sea que Cristo no es igual que nosotros, y tenemos que entender y tenemos que tener bien en claro que eso no es así. Eso no es lo que la Biblia dice, mis queridos hermanos, y eso no es lo que nosotros creemos, porque eso no es lo que dice el espíritu de profecía. Entonces damos gloria a Dios, mis queridos hermanos, porque si nosotros entendemos que el pecado original fue una falacia que se inventaron en el siglo II, un señor llamado Irene, allá en la iglesia de Lyons, allá en el siglo II, también algo que fue heredado por San Agustín, algo también que pasó de San Agustín a Juan Calvino, y de Juan Calvino pasó a todos los protestantes. Entonces después de allí entra al adventismo en el año 1957, y lamentablemente muchos son los que creen que nacemos pecadores. Terrible. Entonces, ya hemos visto por medio de la Biblia de que nosotros no nacemos pecadores, porque el Señor no crea pecado, el Señor no crea pecadores. El Señor, todo lo creado, todo lo nacido fue para alabar, para adorar el nombre de Dios. De manera que yo soy el que decido si peco, si no peco. Yo soy el que decido si voy a serle fiel a Dios, si no voy a serle a Dios. Yo soy el que decido si voy a serle fiel a los mandamientos de Dios, si no le voy a ser fiel a los mandamientos de Dios. Mis queridos hermanos, ahora quiero leer una cuantas citas del espíritu de profecía concerniente, mis queridos hermanos, a la naturaleza de Cristo. Bastante importante que comprendamos eso. Esto es algo, hermano, de suma importancia entender esto, ya que si no entendemos cuál fue la naturaleza de nuestro Señor, podríamos entonces por un momento pensar, pero claro, Él no venció porque Él era Dios, Él no venció porque Él era Cristo, claro, Él es Dios, pero yo no, yo soy un pecador, yo estoy luchando, yo no puedo con esto.
Vamos a ver lo que dice el Espíritu Santo por medio del Espíritu de profecía. Mis queridos hermanos, que me quedan 10 minutos, conforme a lo que me dijo mi querida hermana Mónica, y quiero ser leal hoy al reloj, para que no me jale la orejita. Gloria a Dios. Dice aquí la primera cita que leeré. Deseado de todas las gentes, leo en la página 32, versículo 3, para los que toman nota. Deseado de todas las gentes, página 32, párrafo 3. Dice: habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. Pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada. Oigan bien, hermano, pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4,000 años de pecado. Como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos y la gran ley de la herencia. O sea, que Cristo pudo pecar. Cristo pudo también haber pecado, hermano. O Cristo, cuando fue tentado, también podría pecar. Siga diciendo. Y la historia de sus antepasados terrenales demuestra cuáles eran aquellos efectos. Más, Él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas y tentaciones y darnos el ejemplo de una vida sin pecado. Bendito sea el nombre de Dios. Cristo vino con la propensión y la tendencia, hermano, y la gran herencia del pecado, así como nacemos tú y yo. Pero Cristo salió vencedor para decirte hoy en día a ti, para decirte hoy en día a mí, que en Él podemos ser más que vencedores y que en Él podemos tener la victoria sobre el pecado. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces leo ahora la segunda cita que se encuentra en Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 218, párrafo 1. Leo en Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 218, párrafo 1. Dice: Jesús asumió la naturaleza humana para dejar a la humanidad un modelo completo y perfecto. Es su intención hacernos como Él es, leales en todo propósito y sentimiento y pensamiento, leales de corazón, alma y vida. Esto es cristianismo, hermano. Esto es cristianismo, dice la cita, y repito, leales de corazón, alma y vida. Esto es cristianismo. Nuestra naturaleza caída ha de ser purificada, ennoblecida y consagrada mediante la obediencia a la verdad. ¿Mediante la obediencia a qué? A la verdad, mis queridos hermanos. La fe cristiana nunca armonizará con los principios mundanos. La integridad cristiana se opone a todo engaño y fingimiento. Lo que por delante del hermano son una cosa y en la casa son otra cosa. Hermano, esto es palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. El que alberga más el amor de Cristo en el corazón, el que refleja la imagen del Salvador más perfectamente, es a la vista de Dios la persona más leal, más noble y honorable sobre la faz de la tierra. Y repito, el que alberga más el amor de Cristo en el corazón, el que refleja la imagen del Salvador más perfectamente, es a la vista de Dios la persona más leal, más noble y honorable sobre la faz de la tierra. Por eso cuando el ángel Gabriel baja en el capítulo 9 y está hablando con Daniel, le dice: Daniel, tu nombre es muy mencionado o muy querido allá en el cielo. Bendito sea el nombre de Dios. Eso quiere el Señor, que el nombre de cada uno de nosotros sea mencionado en el cielo. ¿Por qué? Porque tú y yo hemos querido, ¿verdad?, serle leal a Dios. Porque tú y yo hemos querido ser una persona leal, una persona noble, y queremos serle fiel a Dios sin importar que nuestra vida
corra peligro. Alabamos y glorificamos el nombre de Dios por eso. Leemos otra cita en el libro de Mensaje Selecto, tomo 1, hermano. Mensaje Selecto, tomo 1, página 327, párrafo 2. Leo allí. Dice: porque el hombre caído no podía vencer a Satanás con su fortaleza humana. Vino Cristo de las cortes del cielo para ayudarlo con su fortaleza humana y divina combinada. Cristo sabía que Adán en el Edén, con sus ventajas superiores, tenía Adán, ventajas superiores, podía haber resistido la tentación de Satanás y podía haber vencido. Sabía también que no era posible que el hombre, fuera del Edén, separado de la luz y del amor de Dios, desde la caída, resistiera con su propia fuerza las tentaciones de Satanás. A fin de proporcionar esperanza al hombre y salvarlo de su ruina, se humilló a sí mismo al tomar la naturaleza humana, mi querido hermano. Cristo se humilló a sí mismo al tomar la naturaleza humana, la naturaleza que tenemos tú y yo hoy en nuestros días. ¿Para qué? Con su poder divino combinado con el humano, pudiera alcanzar el hombre de Adán. Excuse me. Bueno, ok. Sigue. Amén. Ok, escuché como algo ahí, estaba pensando como que me decían algo. Bueno, sigue diciendo la cita. Obtiene para los caídos, hijos e hijas de Adán, aquella fortaleza que es imposible que ellos ganen por sí mismos, para que en el nombre de Cristo puedan vencer las tentaciones de Satanás. Bendito sea el nombre de Dios. Hermanos, esto no quiere decir que en Cristo Jesús, solamente en Cristo Jesús, usted y yo podemos salir vencedores durante este conflicto cósmico que se lleva en todo el universo. Déjame decirte algo. Hay una cita que dice que Cristo Jesús, óigalo bien, hermano, hay una cita que dice que la salvación del hombre era importante, pero lo más importante cuando Jesús vino a la tierra no fue la salvación del hombre. Estoy parafraseando la cita. Fue reivindicar, oiga bien, hermano, fue reivindicar el carácter de su Padre que estaba puesto en entredicho en el universo. Óigalo bien. Ahora bien, ¿cómo Cristo va entonces a reivindicar el carácter de su Padre que quedó en entredicho en el universo? Por medio de la duda que indujo Satanás, por medio de ti y por medio de mí, viviendo una vida intachable sin pecado. El Señor Jesús le dirá a su Padre: Padre, heme aquí, Padre, y he aquí mis hermanos, igual que yo. Oye bien, hermano, y este grupito de personas que el Señor le muestra a su Padre, mis queridos hermanos, le dirán al universo, a los ángeles, a los seres no caídos y a todo ser creado, que Dios tenía razón en el conflicto del bien y del mal. Porque ellos, habiéndose quedado sin intercesor, cuando Cristo salga del lugar santísimo y nos quedemos aquí sin intercesor, aún así ellos van a probar que sin intercesor, sin mediador, aún así estos van a quedarse de pie ante Dios y ante la verdad, y con dolor y con angustia se van a tener de pie delante de Cristo Jesús. Esto será maravilloso, mis queridos hermanos. Esto será algo maravilloso. Y bueno, una hora no me da para dilucidar, para nosotros poder extendernos en el tema. Ya yo estoy acabando, ya. Me quedan 6 minutos, aquí veo, gloria a Dios. Hermano, pero este tema es de bastante importancia,
De manera que cada uno de nosotros tenemos que tomarle odio al pecado. Cada día tenemos que tomarle odio aberrante al pecado. Ahora bien, tenemos también que contar de lo que el Señor nos dio. Para nosotros poder vencer el pecado, tenemos que vivir donde Cristo dijo que tenemos que vivir, en el campo, apartado, ¿verdad? Para que nosotros podamos vencer el pecado, tenemos que practicar la verdadera ciencia de la educación. No poner a nuestros niños en ningún centro de estudio, hermano, en ninguno. Cuando digo en ninguno, al menos que surja una escuela al origen de Madison, ahí sí. También tenemos que estar comiendo lo que el Señor nos dejó, el mensaje pro salud, que fue dado para aminorar los problemas de un mundo caído. Cada uno de estos mensajes, el mensaje pro salud, la verdadera centro de la educación y la idea del campo, lo que quiere es desemboca y el clímax de esos mensajes es restaurar la imagen de Cristo perdida en el hombre, mis queridos hermanos. Y esto se logra, la victoria sobre el pecado se logra siéndole fiel a Dios. Ya estoy leyendo las últimas citas. Leo entonces ahora en Mensaje Selecto, tomo 3, página 146, párrafo 2. Mensaje Selecto, tomo 3, página 146, párrafo 2. Dice: oye bien, mi querido hermano, oye bien, mi querida hermana, escuchen bien, por favor. Se ha hecho abundante provisión para que el hombre finito y caído pueda relacionarse de tal manera con Dios que gracias a la misma fuente por la cual Cristo venció en su naturaleza humana, el hombre pueda resistir firmemente toda tentación como lo hizo Cristo. Estaba sujeto a las dificultades que tiene la naturaleza humana. Respiraba el aire del mismo mundo que nosotros respiramos. Actuó y bajó en el mismo mundo que habitamos, el cual, según las claras evidencias que tenemos, no era más amigable a la gracia y a la justicia de lo que es hoy. ¡Tremendo! Aquí vemos textualmente cómo el Espíritu Santo por medio de la mensajera del Señor nos dice que, oye, que se ha hecho abundante provisión para ti y para mí, para que de la misma manera como nuestro Salvador, nuestro Redentor, Cristo venció, tú y yo podamos en el día de hoy, hermanos, vencer. No hay excusa para el pecado. No hay excusa para pecar, mis queridos hermanos, no la hay. Porque ya abundante cosas el Señor nos dio para que nosotros nos podamos relacionar. Abundante provisión el Señor nos dio para que nosotros podamos ser como Cristo. Dice aquí, en el matinal dice aquí en el matinal Cristo triunfante, y esta es la última cita que voy a leer del Espíritu de Profecía, que quiero terminar con 2 citas de la Biblia. Esta es la última cita que leeré, volando, hermana Mónica, volando aproximadamente 10 citas, volándola, ¿verdad? Esta es la última que voy a leer. Dice: la naturaleza humana de Cristo era como la nuestra, y Él padecía el sufrimiento de una forma más profunda, pues su naturaleza espiritual estaba libre de toda mancha de pecado. Su aversión al sufrimiento era proporcional a la severidad de éste. Deseaba liberarse del sufrimiento como cualquier otro ser humano. Entonces, mis queridos hermanos, Cristo venció, Cristo salió victorioso porque Cristo se mantenía conectado con su Padre. Cristo, recuerden que era el pan del hambriento, Cristo era el agua del sediento, Cristo era la sanidad del enfermo. Hermanos, Cristo paraba su vida ocupado en las cosas del cielo.
Mas, sin embargo, hoy no es así. Hoy ocupamos muchas veces nuestro tiempo en cosas que no deberíamos hacer, de manera que de una manera u otra le damos cabida al enemigo a que entre en nuestra mente, a que entre en nuestras vidas, y eso como que nos aleja la victoria sobre el pecado, mis queridos hermanos. Pero en el nombre de Jesús, yo sé que nosotros saldremos más que vencedores en este conflicto cósmico, porque nosotros nos pondremos o continuaremos poniéndonos en la mano de Cristo Jesús. Para terminar, quiero leer estas dos citas que se encuentran en el libro de Primera de Juan. Vamos al libro de Primera de Juan, mis queridos hermanos, en su capítulo 3. En el libro de Primera de Juan, capítulo 3, quiero leer. Hermano Sailin. Aquí estoy. Tranquilo, puede continuar con el tema. Si si puede tomar otros 15 minutos para que lo finalice bien como usted desea. Sí, lo que pasa es que yo sé que ustedes deben estar un poquito cansaditos y no sé si estarán hambrientos. Y tú sabes, no me gusta usar, de verdad. No me gusta usar. El tema está muy bueno. Es que el tema está maravilloso. Gracias a Dios. Así que si lo desea culminar, puede tomar unos 15 minutos más, tranquilo. No sé qué Brenda tiene para la tarde, no sé. Pero sí, ya venimos con la hermana María. Venimos con la hermana María para la oración. Así que adelante. Ok. Tranquila, hermana, tranquila, yo espero, no importa. Yo espero, bueno, hermana María, gracias. Tranquila, hermana, sí. Tranquila. Bueno, así que adelante, hermano Sailin. Gracias, mi querida hermana Mónica. Dice el libro de Primera de Juan, capítulo 3, del 4 al 7, atención por favor. Dice aquí, cualquiera que comete pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Pero dice el versículo 5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestro pecado, hablando de Cristo, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él, hablando de Cristo, no peca. Tremendo. Así como Cristo venció, y si nosotros permanecemos en Él, nos dice la Biblia que tampoco pecaremos. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Dice aquí, hijitos míos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como también Él es justo. Hablando aquí, hermano, de la victoria sobre el pecado que tú y yo podemos tener en Cristo Jesús. Es algo maravilloso, eso es algo loable, ver cómo si nosotros permanecemos en Él, cómo nosotros nos cubrimos de Cristo Jesús, cómo nosotros tratamos de seguir paso a paso su pisada, nosotros podemos vivir sin pecar. Es algo maravilloso, hermano. Pero la Biblia también sigue diciendo en Primera de Juan 5:18, ahí mismo, hermano. Es algo maravilloso lo que la Biblia dice, los detalles que la Biblia da. Primera de Juan 5:18 dice, sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca, hermanos. Porque el que es engendrado de Dios, porque el que es engendrado de Dios, se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. Bendito sea el nombre de Dios. Eso me acuerda a Job. Recuérdense que Job, hermano, vivía una vida intachable delante de Dios. Job era un varón perfecto, tanto así que cuando Satanás sube al concilio, Satanás dice, no ha considerado mi siervo Dios, a mi siervo Job, varón perfecto delante de mí. Oye, cómo Dios habla de Job, como quiere Cristo hablar de ti y de mí hoy en día, mis queridos hermanos. Pero Job venció, aun cuando los achaques vinieron, aun cuando la tentación llegó, aun cuando se le quitaron todos los bienes, no maldijo a Dios, él se mantuvo firme. Cuando atentó contra la salud, también se mantuvo firme. Entonces, así mismo tú y yo tenemos que vivir hoy en día, no importa los achaques, no importa los problemas, no importa en cuán dirección vengan las tentaciones, no importa los ataques, no importa cualquier cosa que nos sobrevenga, tenemos que mantenernos leales
y fiel a Dios, porque Dios ha prometido, mis queridos hermanos, que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quiera Dios que cada uno de nosotros pueda entender que si nosotros nacimos de Dios, no podemos pecar. Que si nosotros vivimos con Cristo día tras día, no pecamos. Que si nosotros seguimos al pie de la letra todas las enseñanzas que la Biblia nos detalla, todas las enseñanzas que nos da la palabra de Dios, podemos vivir 100% seguros de que usted y yo no pecaremos. Y otro punto ya para que la hermana ore. Recuérdense que los discípulos, una vez que Cristo asciende al cielo, no tenían chance para pecar porque los discípulos estaban ocupados con las cosas del cielo. Dice que la sombra de Juan sanaba. Juan y Pedro andaban predicando el evangelio, sacando demonios, sanando al enfermo. Cuando surge el problema, que eran descuidados las viudas, que eran descuidados los huérfanos, sacan a dos personas llenas del Espíritu Santo, que ahí sale entonces Esteban y ahí sale entonces Felipe, hermano. Y estas personas seguían trabajando. El truco de la Biblia para no pecar es que tú y yo hoy en día tenemos que dedicar nuestro tiempo, nuestro talento, nuestra capacidad, todo para el avance de la obra del Evangelio. Una vez hecho así, Satanás no tendrá parte en nosotros, porque no vamos a tener mentes ociosas. No vamos a estar pensando que el hermano me miró mal, que mira que como el hermano viste, que mira cómo me trató. No vamos a tener tiempo para eso, porque así como para Cristo fue una delicia trabajar con la humanidad, para nosotros también debería ser una delicia trabajar con los pecadores, hermanos. Que el Señor les pueda bendecir rica y abundantemente, que en otra ocasión más adelante, Dios mediante, vamos a entrar un poquito más profundo a este tema tan importante para nosotros, y que el Dios del cielo pueda hacernos entender que nosotros, antes de que Cristo salga del lugar santísimo, tenemos que vivir una vida sin mancha, tenemos que vivir una vida sin pecado, y recuerda que esa victoria solamente nos la puede dar Cristo Jesús. Que el Señor le bendiga rica y abundantemente, y Maranata, Cristo ya viene. Amén, amén, amén. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias por tan maravilloso tema. El Señor sea con usted. No sé si desea despedirnos en oración, por favor. Claro que sí. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de estudiar tu palabra. Y gracias por la oportunidad que usted nos da, Señor, de poder imbuirnos en ella, Señor, dilucidarla, profundizarla. Y gracias por ese Espíritu Santo que siempre está a favor nuestro, Señor, y Él permite que nosotros podamos comprenderla. Te pedimos, Señor, que así como usted vino, Señor, en esta carne contaminada por el pecado, así mismo, y usted venció, así mismo usted nos pueda a nosotros ayudar a vencer, Señor. Nadie dijo que será fácil, no será fácil, pero nosotros hemos entendido que cubriéndonos con la piel del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, nosotros podemos tener la victoria sobre el pecado. Así que, Señor, amén. Nosotros ahora y en estos precisos momentos traemos cualquier tipo de ídolo que podamos tener a tus pies, Señor. Cualquier pecado oculto, cualquier cosa que no permite, Señor, que yo tenga una integridad, cualquier cosa que no permita que yo tenga una comunión, Señor, aquí se quede en el altar, Padre. Tómala, Señor. Te entregamos nuestra voluntad, Señor, te entregamos nuestras mentes, te entregamos nuestras vidas, Padre. Te entregamos todo nuestro ser, Señor, así que transfórmelo y permita que nosotros podamos llegar a la estatura de Cristo Jesús. Gracias, amén, Señor, por el sábado. Gracias por estos hermanos tan maravillosos que nos escuchan, los hermanos que están aquí en la cadena, Señor. Sea con cada uno de sus familiares, sea también con cada uno de nosotros, Señor, y permita, Señor, que al final todos, Señor, todos podamos decir: este es nuestro Dios
le hemos esperado y Él nos salvará. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.